aunque el domingo dimos la conclusión, pero todavía no terminamos Colosenses. Hoy vamos a ver algunos puntos importantes de esta epístola y el tema de hoy es vivir a Cristo, vivir a Cristo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer algunos versículos antes de comenzar a desarrollar nuestro mensaje. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice: Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a leer otros versículos, versículo 10 al 15, de ahí de Colosenses dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios maravilloso que nos permite, Señor, congregarnos en este lugar, Señor, con nuestros hermanos, Señor, que pudieron llegar, Padre. Oramos, mi Dios, para que, Señor, una vez más nos des tu palabra, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, convenciéndonos a toda verdad, llevándonos a toda realidad. Dios, te rogamos en esta hora por Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Este libro de Colosenses, o la epístola a los Colosenses, se divide en 4 secciones. Y la primera es la introducción, y ahí está en el capítulo 1, del versículo 1 al 8. Y luego la segunda sección es del capítulo 1, versículo 9, hasta el capítulo 3, versículo 15. Y esta segunda sección gira en torno a Cristo, aquel que es preeminente y que incluye todo, y Él es la centralidad y la universalidad de Dios. Y esta sección constituye el centro de la epístola a los Colosenses y contiene su tema. La tercera sección comprende desde el capítulo 3, versículo 12, hasta el capítulo 4, versículo 6. Se recuerdan que hablamos ahí de que estos versículos abarcan la vida que llevan los santos, es decir, los hermanos en unión con Cristo. Recuerden siempre eso, porque es lo que nos enseña Pablo en Colosenses, de que nuestro vivir es en unión con Cristo. Todo el tiempo tenemos que considerar eso, recordar eso. Y la cuarta sección es la que vimos anteriormente, que es la conclusión, y se recuerdan que hablamos de que en los versículos de ahí del capítulo 4, me parece que es del 7 al 18, vemos saludos de diferentes personas, de diferentes nacionalidades, seguramente de diferentes culturas, y Pablo escribe, y en esa conclusión él habla del nuevo hombre. Él es la práctica del nuevo hombre. Entonces, tenemos que entender que en la iglesia venimos todas las personas de diferentes, que somos diferentes, algunos con un estudio más que son prepa, otros con universidad, otros que tienen una carrera, pero hay quienes no tenemos carrera, que solamente tenemos secundaria, a lo mejor hasta primaria.
pero tenemos que vernos en el nuevo hombre. En eso es lo que Pablo enseñó ahí. Por eso él mencionó a todos los hermanos, él mencionó sus nombres y eso es muy significativo para nosotros. Eh, el nuevo hombre que él tanto habló ahí tiene que ver, o más bien tiene a Cristo por contenido. Este nuevo hombre que estamos hablando no es otra cosa, sino que su contenido es Cristo, es Cristo, Cristo. Si nosotros en nuestro hablar todo el tiempo hablamos de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, entonces nosotros estamos viviendo en el nuevo hombre. Y es la parte que estamos luchando porque la mayor parte de lo que platicamos o lo que más platicamos, lo que abunda en nosotros son otras cosas. Y entonces, aquí vimos que, de hecho, en esta epístola hay 7 aspectos esenciales de Cristo. Cristo es la herencia de los santos, se recuerdan que Él es la herencia. También vimos que Él es primero, el primero tanto en la creación como en la resurrección. También hablamos de que Él es el misterio de la economía de Dios. Él es el misterio de Dios. Él es el cuerpo de todas las sombras. O sea que cuando hablamos de ahí, vimos que todo lo que hablaba del Antiguo Testamento, esas sombras, esas figuras, hablaban de Cristo. También vimos otro aspecto, es que Él es la vida de los hermanos, es la vida de los santos. Y por último vimos que Él es el constituyente del nuevo hombre. Estos aspectos de Cristo son presentados en una maravillosa secuencia. Primero vemos que Cristo es la porción de los santos y por último, Él es el constituyente o el contenido del nuevo hombre. Esto indica que el disfrute de Cristo como nuestra porción da por resultado final que lo experimentemos como el contenido y el constituyente del nuevo hombre. Hermano, esa es la meta, ese es el deseo de Dios que nosotros, como dice Pablo, él llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, son palabras que él dejó ahí escrito para que nosotros los de este tiempo podamos entender que nada debe de tomar el lugar de Cristo. Cristo es toma la preeminencia en nuestra vida, en nuestra reunión, en nuestro vivir. Cada vez que disfrutamos a Cristo, hay un resultado concreto que procede de dicho disfrute. Decir que disfrutamos a Cristo como la porción de los santos nos lleva a experimentarlo a Él como el constituyente del nuevo hombre. Quiere decir que el disfrute de Cristo redunda en la vida de iglesia. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado de no quitar la importancia de la importancia que da esta epístola de Colosenses de quién es Cristo. Porque podemos nosotros tomar a Cristo solamente cuando tenemos alguna necesidad o cuando nos hallemos en algún problema o cuando nos hallemos en alguna prueba o cuando son las reuniones. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que tengamos cuidado, porque aquí se nos está presentando quién es Cristo. Ya vimos, son 7 aspectos de quién es Cristo. Pablo no nos dice de manera elemental que si disfrutamos a Cristo, se produciría la iglesia. Por supuesto, esto es cierto, pero este entendimiento no comunica plenamente la revelación que aquí se presenta. Cristo es la porción que incluye todo de los santos, la cual es tipificada por la buena tierra. Se recuerdan que en las jornadas hablamos de la buena tierra y esa buena tierra es una figura de quién es Cristo. Ellos cuando iban en el camino, cuando iban hacia la tierra prometida, iban pasando por las jornadas. El único, sobre todo los líderes, Moisés, Aarón, Josué, Caleb, todos esos líderes, porque hubo una generación que no
poseyó la tierra prometida, porque ellos dejaron quitaron esa visión no los gobernó a ellos. En cambio, Josué, Caleb y toda esa generación, porque después se les enseñó a la nueva generación. Y entonces ellos antes de llegar a la tierra prometida, lo que gobernaba a ellos era, tenemos que conquistarla, tenemos que tomarla. Por eso hay una alabanza que cantamos que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos prometió. Y dice que aunque gigantes hayan, no temerá nuestro corazón porque Él es el que pelea por nosotros. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta que a Caleb es uno de los dos o de los 12 que creyó, que sí vio a Dios, que sí vio que valía la pena. ¿No? Entonces, él poseyó la tierra. Josué, todos los demás poseyeron la tierra, pero son gente que lo que gobernaba en su corazón era la tierra prometida, la tierra prometida, la tierra. Este no es nuestro lugar. Yo siento que a lo mejor llegaron a algún lugar y decía en su corazón, no hemos logrado, tenemos que llegar, tenemos que llegar. Ese debe ser el pensamiento que debe de gobernarnos. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Cristo. Que Cristo sea el disfrute máximo de nosotros. Que digamos como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Es este Cristo que debemos disfrutar y si lo hacemos, el resultado será el nuevo hombre que tiene a Cristo como contenido. Al final, el Cristo que disfrutamos como nuestra porción llegará a ser el constituyente del nuevo hombre. En el nuevo hombre, Cristo es el todo y está en todos. Por lo tanto, es crucial que aprendamos a vivir a Cristo. Hermano, esto se aprende. Tenemos muchas cosas que llevamos arrastrando ahora como cristianos, como hijos de Dios. Y Colosenses nos enseña que tenemos que dejar esos hábitos. Por eso él habla de que dejemos lo del viejo hombre, dejemos todo eso, todo lo que tiene que ver con nuestra carne, con nuestra alma. Tenemos que dejar eso para que nosotros nos vistamos, nos revistamos del nuevo hombre que es Cristo. Amén. Si queremos vivir a Cristo como el constituyente del nuevo hombre, es necesario una cosa, la paz de Cristo debe de regirnos. Vamos a ir a leer otra vez Colosenses 3:12 al 15 y mire lo que dice. Colosenses 3:12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es el nuevo hombre. Eso es Cristo. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo. Se dan cuenta que no es lo que uno hace, no es aprender lo que otra persona hace, sino de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, porque nosotros podemos decir que perdonamos y al ratito lo sacamos otra vez, y ese no es Cristo. Dice el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Cristo. Entonces ahí dice, y la paz de Cristo, después de que nos revestimos de como escogidos, como hijos amados, entonces, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Eso también necesitamos, hermano, en nuestra vida. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y entonces necesitamos la paz de Cristo, pero también los versículos 16 al 17 habla de que necesitamos que la palabra de Cristo habite en nosotros. Leamos 16 y 17, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y acá, mire, hermano, o sea, ¿por qué podemos nosotros
enseñar? ¿Por qué podemos exhortar? Y lo hacemos en sabiduría. Y aún cantamos con gracia, dice, porque la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Y cuáles son las palabras de Cristo? Ya dijimos que todas las palabras que Él habló los evangelios, en los hechos y en las epístolas, en Apocalipsis, ahí están las palabras de Él. Esas palabras, y eso es la realidad de lo que se habló en el Antiguo Testamento, pues. Entonces, nosotros, cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, nos enseñamos, nos exhortamos, o sea, nos animamos unos a otros, y no en cualquier cosa, sino en toda sabiduría, dice, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Se recuerdan que un día el apóstol Pablo, cuando le escribió a los corintios, dice que ellos se llevaban ante los tribunales a sus hermanos? Cuando había problemas, ellos se llevaban unos a otros a los tribunales humanos, con los impíos, pues. Entonces, él dice, no hay entre ustedes alguien de sabiduría que puede arreglar, y tienen que presentarse ante los impíos, ante los tribunales de los impíos. Entonces, y es que cuando Cristo mora en abundancia, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, podemos enseñarnos y podemos exhortarnos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La paz de Cristo debe ser el árbitro en nuestro ser, y la palabra de Cristo debe morar ricamente en nosotros. Esa paz ya la tenemos, por eso tenemos que acudir a esa paz todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando hay cualquier situación, tenemos que acudir a esa paz, porque a veces nos confiamos en nuestras emociones, y dice que engañoso es el corazón. Entonces, ¿qué es lo que a quién tenemos que acudir? A la paz de Cristo. Hermanos, mire, una realidad. ¿Por qué Dios dice que tenemos que ir a la paz? Porque aún como cristianos tenemos trasfondos y conceptos diferentes. Mire lo que somos los cristianos. Los cristianos, hermanos, tenemos trasfondo, o sea que tenemos pasados, tenemos enseñanzas, tenemos preparaciones, ya venimos con cosas. Y además tenemos conceptos diferentes de las cosas. Y resulta que esas diferencias nos llevan a tener desacuerdos entre nosotros. ¿Se acuerdan que a veces nosotros queremos hacer algo y preguntamos a la iglesia, ¿qué quieren comer? ¿No? A mí denme tacos. Otros dicen, a mí denme pozole. A mí denme barbacoa. No sé, y carnitas, ¿no? Y es que venimos, a lo mejor donde usted venía, donde usted vivía, se comía mucho eso. Y así viene usted. O a lo mejor para usted ciertas cosas no son así, usted tiene otro concepto. Y es por eso que inevitablemente llega a haber desacuerdos entre nosotros. ¿Se recuerdan que cuando pusimos las sillas así, yo estoy seguro que más de un hermano dijo, ¿por qué no lo pusieron mejor viendo para allá? ¿O por qué no lo pusieron viendo para allá? Y hay desacuerdos. Eso por supuesto que nos lleva a estar en desacuerdo. ¿Qué necesitamos usar ahí? La paz de Cristo. Tenemos que ir a la paz de Cristo porque Él es el árbitro, esa paz es el árbitro y es el que pone en orden nuestros pensamientos, nuestras emociones. Amén. Porque si no vamos a estar en desacuerdo, cualquier cosita va a hacer que nosotros ya no estemos en acuerdo con nuestros hermanos. Por consiguiente, necesitamos un árbitro. Este árbitro es la paz de Cristo. Es crucial, hermano, que permitamos que la paz de Cristo presida en nuestros corazones y tenga la última palabra en cualquier controversia que haya entre nosotros. No te apoyes en tu emoción, no te apoyes en
en tus sentimientos. Ve a la paz de Cristo. Y Él te va a decir, o sea, la paz es el árbitro. Y, por ejemplo, hay un conflicto, una lucha en nuestra mente, pero es que así no es. Uno se queda así a veces, ¿no? Es que así no es, para mí así no es. Sí, para ti así no es y estás bien. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros? O sea, si no, imagínese, hermano, cómo vamos a estar nosotros aquí. Cada quien con su concepto, cada quien con su opinión. Y es más, y si tu opinión nunca lo toman, no, pues vas a estar ahí siempre en desacuerdo. Entonces, ¿qué necesitamos? Como el nuevo hombre, la paz de Cristo. Hay un conflicto en tu mente que estás peleando ahí, ve a la paz de Cristo. Vayamos a la paz de Cristo. Porque si no vamos a decir, no me hacen caso, no, no me hacen caso. Y a lo mejor lo que tú dices está bien, pero a veces, hermano, por eso a veces consultamos, ¿no? Por ejemplo, en liderazgo, a ver cómo lo hacemos aquí. Y dice, no, hermano, yo siento que así tenemos que hacer. Y siempre habrá uno que no esté de acuerdo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a la paz de Cristo, aún en el matrimonio. En el matrimonio son dos pensamientos, dos corazones, dos cabezas. La idea es de que la pareja un día lleguen a tener el mismo pensamiento, el mismo sentir. Pero mientras Cristo no tome eso, siempre va a haber una diferencia aún en la pareja. Entonces, ¿qué se necesita ahí? La paz de Cristo. Que ese debe ser el árbitro. ¿Qué hace un árbitro en un evento deportivo, en el básquetbol, en el fútbol? Pone orden, imparte justicia. Es lo que hace la paz de Cristo. Por eso tenemos que acudir a la paz de Cristo. Si recordamos el trasfondo del libro de Colosenses, nos daremos cuenta que entre los creyentes de Colosas había varios partidos. Un grupo abogaba por las observancias judías, por la religión, mientras que otro estaba a favor del gnosticismo. Y el gnosticismo tiene que ver con la filosofía, con la ética, con los pensamientos. ¿Se recuerdan que de ahí vienen los grandes filósofos, como Sócrates, como Platón? Todos esos grandes pensadores tienen que ver con los griegos. Y estas diferentes preferencias dieron pie a opiniones encontradas. Les pregunto, ustedes no me respondan, piensen nada más. ¿Habrá partidos entre nosotros en nuestra iglesia local? ¿Habrá partidos? Porque traemos trasfondo. Y a veces con algún hermano coincidimos, pero con otro no coincidimos. Y esos son partidos, venimos a ser partidarios, a tener preferencias. Yo me junto con él porque somos del mismo pensamiento, me identifico con él, ¿no? O pues, somos del mismo lugar, me identifico con él, pero con el otro no. Por esta razón, Pablo les exhortó a permitir que la paz de Cristo fuera el árbitro en sus corazones. Recuerden que el corazón es el intelecto, sentimiento, voluntad y la conciencia. A veces luchamos en nuestro corazón. Decimos que no, eso no está bien, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No es que estés de acuerdo conmigo, mejor todos tenemos que ir a Cristo. Y en Cristo sí podemos tener la unanimidad. ¿Se recuerdan que le decía que el imperio romano es lo que ellos trataron, lo que el César, lo que el imperio trató de hacer? Unificar a todas las religiones. Que todo el imperio tuviera una sola religión. ¿Y cuál fue esa religión oficial del imperio? El cristianismo. Porque hubo una mezcla del paganismo con el cristianismo, porque veían que el cristianismo, que los cristianos, no el cristianismo, sino los cristianos, porque los mataban, los querían erradicar y todo eso.
Pero mientras más lo hacían, Dios más se glorificaba. Los hermanos vivían como uno solo, había unanimidad entre ellos. Entonces, ¿qué hizo el imperio? Entonces adoptemos, si los cristianos, la iglesia va ganando, entonces adoptemos y hagamos la religión oficial del imperio para que todo mundo sea uno, pero no se pudo lograr. Aún en el imperio romano hubo esclavitud, habían amos, habían diferentes religiones, a pesar de que el imperio impuso, pero no pudo. El único que puede es Cristo. Hermanos, cada vez que nosotros llegamos a practicar la unanimidad en la iglesia, Cristo va ganando terreno. Cristo va ganando terreno. Porque no se trata de que tú te unas a mis ideas. No se trata de que todos les guste el color blanco o todos les guste el color azul. No se trata de eso, sino que sea Cristo, en nosotros. Y eso es lo que pretende el Señor aquí en la epístola a los Colosenses. El árbitro no debería ser nuestras opiniones, nuestros conceptos, elecciones o preferencias. El árbitro debería ser la paz de Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿No le ha pasado a usted que usted ahí está luchando y dice, es que yo tengo la razón, es que así es? Pero hay adentro de usted que dice, no, eso no está bien, así no está bien, así no es. Eso lo que estás pensando, así no es. Hay algo en tu interior que dice, y si más nos volvemos a esa paz, entonces, hermano, hay orden en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, pone orden. Porque si nos aferramos y argumentamos, hermano, y estamos ahí en nuestras opiniones, decimos, no es que yo tengo la razón, es que así es. Entonces es cuando más debatimos, es cuando más diferencia o desacuerdo hay entre nosotros. Por eso todo el tiempo, el árbitro debería ser la paz de Cristo. Amén. Hemos señalado que la paz de Cristo es la misma paz a la que Pablo se refiere en Efesios 2:15. Dice en Efesios 2:15 que Cristo aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermano, es que necesitamos la paz, necesitamos la cruz, necesitamos a Cristo. Y Él es el único que puede abolir todas las enemistades que hay, todos los desacuerdos que hay, para que estemos, hermano, para crear, porque Él ya creó, porque la creación del nuevo hombre fue cuando Él resucitó. ¿Se recuerdan cuando hablamos de eso? Y cuando nosotros creemos en Cristo, inmediatamente somos, hermano, añadidos o somos parte de ese nuevo hombre. Y dice que Él hace la paz en nosotros. Esta paz es la unidad del nuevo hombre, el cuerpo. Hermano, y esto es bonito cuando uno lo entiende porque se recuerdan que un día Pablo dice, ¿quién aborreció a su cuerpo, a su propio cuerpo? ¿Quién? Dice, nunca. ¿Habrá alguno de nosotros que diga, ay, no me gusta mis ojos, lo voy a sacar? No. A pesar de cómo está, lo cuidamos, ¿no? No sé, un dedo donde se lastimó o algo está chueco y usted dice es que es mi dedo, uno lo cuida. Porque entendemos lo que es el cuerpo, ese es el nuevo hombre, es lo que Dios quiere. Amén. Al abolir las ordenanzas, Cristo creó de dos pueblos distintos un solo y nuevo hombre. Ya no hay, por eso le decimos que ya no hay nacionalidad. No hay nacionalidad. Ahí está, ¿no? Lo que decía él en Efesios 5. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Y él estaba hablando bajo el contexto del matrimonio, ¿no?
cómo debemos de ver a nuestra esposa, cómo la esposa debe ver a su esposo. Pero aquí está hablando del esposo. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Ahora, dentro de nosotros, los miembros del nuevo hombre, existe algo a lo que Pablo llama la paz de Cristo. Por lo tanto, la paz de Cristo es la unidad misma del nuevo hombre, la cual se compone de diferentes pueblos. Pues ya ahí, o sea, aunque ese es nuestro trasfondo, pero ya no hay diferentes pueblos. Aparte de la obra de Cristo en la cruz, no puede haber unidad entre los diferentes pueblos. Hoy nos damos cuenta de cómo está en el mundo. Dicen que ahora que se celebró el Mundial del Fútbol, dice que el fútbol une, dice. Pero realmente quizás unirá a la nación, pero no todas las naciones. Todos peleando, todos defendiendo a su nación. Entonces, hermano, el único que puede unir es Cristo. Entonces la paz, o más bien sí, la paz de Cristo debe funcionar como un árbitro que resuelve todas las disputas que se presentan entre los distintos grupos. Por eso les digo que ¿habrá grupos entre nosotros? Yo creo que sí, porque venimos de diferente trasfondo. No todos, aún algunos, como le decía hace un momento, tienen universidad, tienen carrera y otros no. A lo mejor tenemos prepa, o a lo mejor secundaria, o a lo mejor nada más primaria. Hay otros que nunca estudiaron. Hemos conocido hermanos que no saben leer y ellos, hermano, a pesar de esa condición, de esa situación, no debe haber ninguna diferencia. Por eso necesitamos la paz de Cristo, porque por nuestra humanidad caída nos inclinamos a tener preferencias, a tener preferencias. ¿Hay algún hermano al que le hablamos más? ¿Habrá alguna hermana al que usted le habla más? Siempre es que esa es nuestra nacionalidad caída y siempre tenemos esa inclinación a tener preferencias. Por eso Pablo está diciendo que la paz de Cristo tiene que ser el árbitro ahí. Amén. Debemos desechar nuestras opiniones, nuestros conceptos y escuchar a lo que nos dice el árbitro que mora en nosotros. ¿Se recuerdan que? Porque hablamos de que la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Qué dice la palabra de Cristo? Dice, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Que no cuando nos hacen algo que queremos vengar, queremos tomar venganza en nuestra propia mano. Pero la palabra de Cristo dice, no os venguéis vosotros, dejar lugar a la ira de Dios. ¿Qué más dice? No, ya ven que no hay palabra en nosotros. No os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué más dice? Ejercitémonos pues, porque estamos aquí para aprender. ¿Qué más dice ese versículo? Está en Romanos 12, ¿no? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mi hermano, cuando está en esa situación, la palabra de Cristo que mora en ti y la paz debe ser el árbitro. O sea que esas dos cosas funcionan al mismo tiempo. ¿Amén? ¿Sí están conmigo o están durmiendo? ¿Ok? Versículo 20, mire cuando hay palabra de Cristo en nosotros. Así que dice, si tu enemigo tuviere hambre, porque hermano, cuando tenemos un enemigo, ¿qué es lo que primero viene a nosotros? Ya no lo va a ayudar, ¿no? En nuestra humanidad. No, si necesita ayuda, ya no cuenta conmigo. Dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es lo que dice la paz de Cristo. Amén. Amén. Ok, entonces, hermano,
No es necesario discutir ni expresar nuestras opiniones. Simplemente debemos dejar que la paz de Cristo tome finalmente la decisión. Cuando en una casa viven muchas personas, aparte de la familia. ¿Cuál es la familia? Papá, mamá, hijos. Pero imagínate que lleguen tus suegros, lleguen tus primos, hermano, en una casa de 10, como dicen, una familia de 10. Hermano, indudablemente va a haber problemas. Va a haber problemas. Alguien dijo por ahí que los chinos saben cómo dibujan ellos la palabra problema, porque ya ves que ellos hacen dibujitos en vez de como nosotros palabras. Dicen que ponen a dos mujeres en una casa. Esa es la palabra problema. Porque en un hogar, cuando hay dos mujeres, cuidado. Porque cada quien, si no es la paz de Cristo en ellas, va a haber problemas. Va a haber problemas. Porque, por ejemplo, hablando de la cocina, cada mujer tiene una forma de cocinar. No hay un método de decir, se empieza por esto o del procedimiento. Cada quien empieza de diferente manera. No, no a uno como varón, de repente quiere ayudar en la cocina, dice, no, mejor siéntate, porque tú mejor ayudas estando ahí. Porque a veces, hermano, no puede, hay problema, pero ¿qué se necesita ahí? La paz de Cristo. La paz, por eso que han hecho fama de las suegras, pues de que no sé qué son, pero es que si no es Cristo ahí, hermano, si no es la paz de Cristo, pues por supuesto que hay problema. Por eso Pablo dice que nosotros aquí en Colosenses que vivamos en el nuevo hombre, que sea la paz de Cristo como el árbitro que tome la decisión final. Hermanos, debemos reconocer que a nosotros mismos nos falta experimentar más a Cristo. ¿Cuántos lo reconocen? Nos falta más, nos falta más. Hemos sido iluminados para ver que Dios nos quiere, más bien hemos sido iluminados para que Dios no quiere nada que no sea el Cristo que edifica la iglesia. No obstante, en nuestra experiencia no tenemos suficiente de Cristo. A ver, vamos a hacer otra práctica. O una dinámica. Si alguien viene gritándole a usted, queriéndole pelear, ¿qué palabra de Cristo aplicaría usted ahí? Porque estamos hablando de que la palabra de Cristo muere en abundancia. ¿No? ¿Qué palabra de Cristo aplicaría usted ahí? ¿Qué versículo? La blanda respuesta aplaca la ira. ¿No? Amén. O también de repente usted dice, en su corazón dice, no, no, ya no debo de perdonarlo. No debo de perdonarlo, no tiene perdón. ¿Qué palabra de Cristo usaríamos ahí? Vence con el bien el mal. Sí, podemos hacer eso. Sí, ¿cuál sería un bien? Perdonar, porque se acuerdan que leímos, ¿no? Perdonarnos así como Cristo nos perdonó. Hermano, y es que a veces no vivimos eso. No vivimos, se nos olvida. Y si le estoy preguntando, se les olvida, no nos acordamos. Imagínense ya cuando estemos en la prueba. En el momento, hermano, se nos olvida que somos cristianos. Por eso Pablo dice que no debemos de dar menor importancia a todo lo que estamos hablando, porque se trata, hermano, del Cristo que edifica la iglesia. Nos hace falta más de Cristo. Hermanos, antes de que ministremos a Cristo a los demás, debemos ministrárnoslo a nosotros mismos, porque queremos que todo el mundo conozca a Cristo, ¿no? Queremos evangelizar a todo el mundo y que vengan a Cristo. Pero
Pero nosotros, ¿qué? ¿Nosotros qué? Pablo se aseguró de esta situación porque en cierto momento él dijo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, cuando hay una situación, hay un problema en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, es cuando ahí tenemos que acudir a la paz de Cristo y tenemos que echar mano de las palabras de Cristo que moran en nosotros. Amén. O sea, no podemos, porque está el enojo. Se recuerdan que ahí mismo Pablo dice que dejemos la ira, el enojo, la maledicencia. Cuando hay un problema, sobre todo en una escuela, y luego hay conflictos en los papás, y más si te tocan tus hijos, porque la debilidad de todo padre de familia, de toda madre de familia, son sus hijos. Es más, han dicho, dime lo que quieras y hazme lo que quieras, pero a mis hijos no me los tocas, ¿no? Y entonces se nos olvida que somos cristianos. Y es cuando ahí tenemos que aplicar lo que la palabra de Dios, acudir a la paz de Cristo. Amén. Cuando tú quieres pelear, dice, como el versículo que leímos, ¿no? Dice, no seas vencido del mal, sino vence al mal con un bien. Amén. Entonces, hermano, por eso dice aquí que antes de que ministremos a Cristo a los demás, debemos ministrárnoslo a nosotros mismos. Para hacer esto debemos dedicar más tiempo a orar, leer y a tener comunión acerca del libro de Colosenses. Hermano, por eso pudimos haber ya llegado, pudimos haber ya terminamos Colosenses. Pues se recuerdan que todo lo que hablamos, creo que son como más de 30 mensajes lo que dimos. Y muchas cosas ya se nos olvidan. Por eso estamos otra vez, vamos a retomar los puntos importantes. Entonces necesitamos dedicar más tiempo a orar, a leer y a tener comunión de lo que dice Colosenses. Si lo hacemos, empezaremos a experimentar las riquezas de Cristo contenidas en esta epístola. Leamos una y otra vez la epístola. Son 4 capítulos nada más. Leamos otra vez, leamos. Y si usted lo hace así, ora, Señor, ora de esta manera, le dice, Señor, ayúdame a entender estos misterios, estas riquezas que están aquí. Entonces, usted va a hacer vida, va a practicar, va a ser una práctica, no una teoría. Porque, hermano, estamos siendo reprobados porque eh, no estamos viviendo a Cristo, no hemos aprendido a vivir a Cristo. Hermanos, si nosotros empezamos a experimentar las riquezas de Cristo contenidas en esta epístola, como resultado, empezaremos a experimentar a Cristo de una manera adecuada para que se produzca la vida apropiada de iglesia. Que Dios nos ayude porque en las iglesias, hermano, no hay un vivir de Cristo. Gracias a Dios porque si ha pasado, Dios nos ha ayudado a perdonarnos, a reconciliarnos en esta localidad. Pero yo he escuchado porque tengo comunión y hay hermanos que no se tratan, que no se llevan y están en la misma iglesia. ¿Esa sería una iglesia adecuada? ¿Esa sería una iglesia donde se expresa Cristo? Hermanos, eso sería triste, ¿no? Que dijeran los mundanos, estos ni ellos mismos se quieren, se aguantan, se toleran. Imagínense cuál expresión de Cristo habría. Eso no es vivir a Cristo. Amén. Entonces, debido a que los colosenses no experimentaron debidamente a Cristo para la vida de la iglesia, se infiltraron en la iglesia otros elementos aparte de Cristo.
Hoy sucede lo mismo entre los cristianos. El pueblo de Dios conoce algo de la Biblia y conoce a Dios hasta cierto punto, pero son muy pocos los cristianos que experimentan a Cristo como el Espíritu vivificante de una manera viviente y práctica en su vida diaria. Y es que hay cosas, hermano, que no permiten. Por ejemplo, en Colosas, una de las cosas era la cultura. No eran asuntos pecaminosos como en Corinto. Aquí era la cultura. ¿Qué es la cultura? Aquí es un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, todo eso. Entonces, el ascetismo y la filosofía constituían los productos más importantes que ofrecía la cultura en ese tiempo. La gente inculta es salvaje y no practica ninguna forma de ascetismo. Asimismo, aquellos que pertenecen a una cultura inferior no tienen filosofía. Cuanto más culta sea la gente, más elevada será su filosofía. Y en este caso tenemos a los griegos. Ellos habían desarrollado mucho su filosofía, mientras que los judíos eran conocidos por sus observancias religiosas. Entonces, en la iglesia de Colosas estaban dos grupos de personas, los gentiles y los judíos. En este caso, los gentiles eran los griegos y, y el problema de los griegos era la filosofía y los judíos era el problema de las prácticas religiosas. Esas dos cosas entraron en la iglesia en Colosas. Esto indica que las distintas prácticas culturales habían invadido por completo la vida de la iglesia. Por eso el único que debe de prevalecer, que debe de ser el centro de nuestra iglesia, de nuestra reunión, es Cristo. No las diferentes filosofías ni religiosas, porque a veces decimos, yo creo que este libro nos podría ayudar, pero aún son filosofías. Y las filosofías no son cosas pecaminosas. Pero Dios no comparte con las filosofías. Él quiere que Cristo, porque ya vimos lo que es el nuevo hombre. Ahí está la compasión, la mansedumbre, la bondad, y ahí está, todo eso es el nuevo hombre. ¿Necesitamos algo más para que sea completado Cristo? No, Cristo es suficiente, hermano. Él está en todo. Por eso cuando vemos los frutos del Espíritu y habla de todo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, amén. Todas esas cosas es Cristo. Y aún no solamente los frutos del Espíritu, sino que Él es sabiduría, Él es justicia. ¿Acaso necesitamos sabiduría de alguien más? Necesitamos, hermano, yo creo que, supongamos que alguien dijera, hermano, yo creo que necesitamos leer a Confucio, porque esa religión es buena. Hermano, tengamos cuidado porque alguien dijo por ahí, es que Dios aún considera las religiones. Si fuera así, entonces, ¿para qué vino Cristo? No, tengamos cuidado porque si no vamos a decir, es que las religiones son buenas. Pero son, y sí tienen, pero eso es gnosticismo, eso es misticismo, eso es ascetismo. Es lo que contiene esas religiones, pero eso nada que ver con Cristo. Amén. Entonces, hermano, Pablo dice que no hay griego ni judío en el nuevo hombre, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Decir que no hay griego ni judío significa que no hay lugar para la filosofía ni para las observancias religiosas. Amén. Entonces Pablo menciona también a los bárbaros y escitas. ¿Quiénes son los bárbaros y escitas? Ahí en Colosenses 3, 10 y 11. ¿Quiénes son los bárbaros y escitas? Y por eso les decía hace rato que en la iglesia, así como en Colosas, hoy día en la vida de la iglesia, hay esos, Dios nos llamó así. Imagínate que Dios dijera, aquí en la iglesia no debe haber gente menos de universidad, todos deben de tener universidad. Y todos los que tenemos primaria, secundaria, prepa, quedamos eliminados. Pero Él no dijo eso. Todos estamos aquí y algunos logramos llegar a prepa,
otros a universidad, otros tienen carrera, y así nos llamó Dios. Y de eso Él quiere hacer la vida de la iglesia, pero el elemento importante es Cristo. Por eso Pablo mencionó aquí que no hay bárbaro ni escita. ¿Quién es un bárbaro y escita? Los bárbaros y los escitas representan a los sectores más alejados, incultos y marginados de la cultura greco-romana. Habían quienes estaban lejos de la civilización de ese tiempo. Amén. Entonces, hermano, ellos no prestaban mucha atención a los asuntos de la cultura y no querían ser como los bárbaros ni como los escitas. Sin embargo, Dios llamó a todos. En la condición en que estés, en que Él te llamó, si quieres, por ejemplo, cuando Él habla de siervo ni libre, habla de los esclavos, dice. Si quieres hacerte libre, hazte libre, dice. Pero en la condición que estemos, Dios nos llama, hermano, a ser el nuevo hombre, a ser esa iglesia donde Cristo es el todo. Por eso dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí, por eso no debe haber clase social. No debe haber preferencias entre nosotros. Decir, yo creo que con fulano me identifico, me llevo mejor y con él y con los otros no. No, ten cuidado porque ya estás entrando donde dice aquí, dice que y revestido el nuevo. ¿Cuál nuevo? El nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay que judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, o sea, gentiles y judíos, bárbaro y escita, o sea, en la condición de si tienes cultura, si eres culto o no, a Dios no le importa eso, hermano. Lo importante es que cuando venimos a ser el nuevo hombre, somos la nueva creación. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ver porque si no, hay cosas que no, nos están quitando, porque no se trata por ejemplo, había entre ellos el ascetismo, y esa es una cultura, es un refinamiento, y eso había sustituido a Cristo. Quiero terminar con este ejemplo. Eh, eh, Ahora que fuimos con los pastores, ayer estaba platicando con mi hermana Laura y de la experiencia que tuvimos ahí. Y, y mi esposa y yo, en algún momento uno llega a decir, estamos tan mal, ¿no? Que a lo mejor somos los únicos. Y, y cuando escuchamos a los pastores, todos tienen dificultades, tienen situaciones. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque ¿quién de los matrimonios no tiene, ah, quién de las esposas no le lleva la contraria a su esposo? ¿O quién de los esposos no le lleva la contraria a su esposa? ¿Quién? Todos. Siempre, a lo mejor a ti te gusta esto, vamos a decir, a mí me gusta poner este cuadro aquí. Y a lo mejor tu esposa, no, ahí no está bien. Entonces hay una situación. Si no tenemos cuidado, podemos practicar el ascetismo. Porque el hombre, no digo que no nos gusta, los hombres no nos gusta discutir, sí discutimos, pero la que más discute es la esposa, ¿no? ¿O no? ¿O estoy mal yo? Ok, ok. O al revés, no sé, pero siempre, ¿no? Ok. A ver. O al revés, los hombres, ok. Vamos a poner el esposo, vamos a hacer. Y él puede, si no tenemos cuidado, hermanos varones, podemos practicar el ascetismo y no es Cristo ahí. ¿Cómo, hermano? Ok. Tu esposa te lleva a la contraria y tú dices, no quiero pelear, no quiero pelear, no quiero pelear. Mejor me quedo callado.
Es ascetismo eso. Porque estás reprimiendo tu enojo. Estás reprimiendo tu enojo. Estás ahí. No, no quiero pelear. No quiero echar a perder el día. ¿Sabes por qué es el ascetismo? Porque tú lo estás haciendo. Son muy pocos los que pueden decir, Señor, este, Señor, tú eres, eh, tú estás aquí conmigo. Necesito que tú vivas en mí en este momento. O sea, no tienes que decirlo a tu esposa, tú mismo ahí, Señor, tú estás en mí. Necesito que tú vivas en esta situación, ¿no? Entonces, Él toma el control de la situación. Pero si tú estás ahí, no me, este, ah, si usted dice, no voy a pelear con mi esposa, no voy a discutir con ella, ya le había prometido que ya no lo voy a hacer, eso es ascetismo. Eso es ascetismo. ¿Sabía usted eso? Y usted dice, no lo voy a hacer. Ah, imagínese usted, ¿no? Ya no le voy a decir nada. Ya dije que ya no. Eso es ascetismo. ¿Y dónde queda Cristo? Amén. ¿Se dan cuenta que estamos practicando el ascetismo sin darnos cuenta? Porque estamos reprimiendo ese enojo, ese coraje. Pero si no tenemos cuidado, como dicen ahí, popularmente dicen que llenas de buche, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Entonces se va a reventar, ¿no? Porque ¿cuántas veces dice Cristo que debemos de perdonar? 70 veces 7. Y uno dice, ¿será hasta 7? Porque Pedro dijo, será hasta 7. Entonces se dan cuenta que, hermano, que nosotros a veces estamos reprimiendo el yo. Tenemos que aprender a ver la diferencia entre reprimir mi yo y vivir por Cristo. Necesitamos orar, hermanos, y decir, Señor Jesús, tú estás aquí, necesito que tú vivas en mí. Entonces, en lugar de mi propia filosofía o ascetismo, vivo por Cristo, quien es el Espíritu vivificante. Porque si no vamos sería filosofía, sería ascetismo. ¿No le pasa que de repente en el matrimonio, en la pareja, aún habiendo gente, hermano, y uno de los dos no se contiene y el otro sí, me aguanto. No voy a pelear por causa de los que están aquí. ¿Qué van a decir de mí? Y si no pelea, dice, qué paciente es el esposo o qué paciente la mujer, ¿no? Porque a veces es al revés. Qué paciente. Ah. Y a veces la gente dice, yo desearía que mi esposo o mi esposa fuera así. Así, ¿no? Y a veces la gente, no, si tú vivieras con él o con ella, dirías que no, ¿no? Pero, hermano, es que estamos practicando nuestra filosofía. Me acuerdo un tiempo que le dije a una persona, le dije, te estás vengando de lo que te hice hace rato, y él me dijo, mi ética no me permite hacerlo. ¿Qué es la ética? La filosofía. Es tu educación, en otras palabras, mi educación. Hay quienes por educación, dice, no hacen las cosas. Hay quienes por educación se contienen, pero eso es ascetismo. Eso es hermano, que no el Buda, el monje, ¿cómo se llama? Los de esos se reprimen, están ahí, tienen esas gimnasias, esas prácticas, esos ejercicios emocionales que aguantan. Que no así lo aprendimos si alguien, ¿cómo cuenta hasta 10? ¿Se acuerdan de ese anuncio? Cuenta hasta 10. Y ahí está uno, ahí, 1, 2, 3, y vas, como conforme va pasando el tiempo, vas disminuyendo el coraje. Eso es ascetismo. Eso es ascetismo. Hermano, necesitamos aprender a vivir a Cristo. Cuando estamos en una situación, Señor Jesús. Estaba estudiando hace rato y
Y me acordé porque este, eh, estaban mis tenis ahí y yo le dije, ponlos ahí porque lo voy a lavar. No, dijo mi esposa, ponlos allá. Y dije, no quiero pelear. Ya dijimos con los pastores que no íbamos a pelear, íbamos a estar bien, ¿no? Ay, ni sin darme cuenta ya estaba practicando el ascetismo. Es ahí donde Cristo tiene que entrar, pues. Es cuando tenemos que ir a la paz, al árbitro, a la palabra de Cristo y decirle, Señor, vive en mí, te necesito, te necesito. Porque el único que perdona, ¿quién es? Cristo. El único que es paciente, ¿quién es? Cristo. El único que es manso es Cristo. Es Cristo, hermano. Por eso, ¿se dan cuenta de lo que nos están llamando a vivir? Vivir a Cristo, vivir a Cristo. Vivamos todo el tiempo. Vas manejando y te hacen algo, no reprimas tu enojo. Ora al Señor, perdona, perdona, te necesito. Vive a través de mí, porque si no me lo llevo. Porque, hermano, cuánto lo que pasa en nuestra mente, ¿verdad? Amén. Nunca digas, de ningún modo pelearé con mi esposa. Ya dije que no voy a discutir con ella. Hasta fui a un retiro de matrimonios y eso es reprimir. Y eso es ascetismo. En lugar de ello, tomemos a Cristo. Cristo, Cristo es todo, dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te tenemos a ti en esta hora. Tenemos al Cristo que es todo y en todos. Señor, ayúdanos a no reprimir nuestro yo, sino a vivir a Cristo. Orar para que Cristo viva, para que digamos como Pablo, que él tuvo la experiencia, él dijo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oh Señor, anhelamos tal vida que es la vida adecuada de iglesia, Señor, donde, Señor, hay edificación. Ayúdanos, Señor, a aprender a vivir a Cristo. Que sea Cristo todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a vivir el nuevo hombre, Señor, donde no hay diferencia, no hay preferencia, no hay clase social, no hay cultura, Señor, sino que todos somos uno en Cristo. Gracias por tu palabra, gracias en esta hora, gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Amén.